¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, responde a la citación en su contra para declarar en La Paz por el caso denominado golpe. Así responde Luis Fernando Camacho. Le dice al gobierno que no tiene miedo y termina confirmando que irá a La Paz a declarar. Saldré en el primer vuelo. Decirles que no se preocupen, estaré el jueves en la Fiscalía de La Paz para que se tome mi declaración. No solo los bolivianos sabemos que hubo fraude, lo sabe el mundo entero. Quieren transcribir una historia sobre otra, haciendo creer que hubo golpe. Eso es una barbaridad. Vamos a estar firmes porque hay una sola verdad y la vamos a defender, puntualizó Luis Fernando Camacho en una conferencia de prensa, dejando de lado las declaraciones del abogado de Lidia Patti, quien anunciaba que Luis Fernando Camacho podría salir del país y que estarían tramitando una alerta migratoria en su contra. Escuchemos las palabras de Luis Fernando Camacho, también las reacciones de la oposición y el movimiento al socialismo frente a esta citación, el abogado de Luis Fernando Camacho y también el abogado de Lidia Patti. Escuchemos y luego continuamos. Claro que sí, yo voy a estar el día jueves a las 9 de la mañana en la Fiscalía. Voy a salir en el primer vuelo el día jueves. No voy a entrar en el juego del ministro si me notificaron, si no me notificaron, si me notificaron tácitamente, porque eso es una aberración jurídica. Dijimos siempre que íbamos a dar la cara, que el pueblo boliviano merece que se cuente la verdadera historia. Y voy a declarar, porque creo que guardar silencio es ofender a una lucha de todo un pueblo, y nuestra lucha es la verdadera historia. Yo no voy a ir a contar mi verdad, yo voy a ir a contar la verdad del pueblo boliviano, y creo que todos los cruceños y bolivianos que lucharon con esperanza necesitan realmente que nadie se esconda. Yo soy orgulloso de esa lucha, honrado de haber formado, y voy a estar presente el día jueves en la ciudad de La Paz. Lo que pasa es que esas personas están siguiendo la línea de su jefe, que los está obligando a decir que hubo golpe porque no sabe cómo justificar su cobarde huida. Y creo que ese motivo, el haber huido, haber dejado un supuesto patria o muerte, lo tiene políticamente castigado, y obviamente están obligando a cada uno de los militantes del movimiento al socialismo de decir que hubo golpe de Estado. No solo los bolivianos, no solo los cruceños supimos o sabemos que es un fraude, lo sabe el mundo entero. Quieren reescribir una historia sobre otra, haciéndole creer al pueblo boliviano, mejor dicho al mundo, de que va a haber hubo un golpe. Eso es una barbaridad. Vamos a estar firmes porque hay una sola verdad y la vamos a defender. Claro que sí, yo voy a estar el día jueves a las 9 de la mañana en la Fiscalía. Voy a salir en el primer vuelo el día jueves. No voy a entrar en el juego del ministro si me notificaron, si no me notificaron, si me notificaron tácitamente, porque eso es una aberración jurídica. Seguramente lo irán a hacer ahora, no lo sé, pero decirle que no se preocupen, que yo no voy a entrar en la chicanería. Voy a estar presente el día jueves a las 9 de la mañana en la Fiscalía de La Paz para que se me tome la declaración. Dijimos siempre que íbamos a dar la cara, que el pueblo boliviano merece que se cuente la verdadera historia. Y voy a declarar, porque creo que guardar silencio es ofender a una lucha de todo un pueblo, y nuestra lucha es la verdadera historia. Yo no voy a ir a contar mi verdad, yo voy a ir a contar la verdad del pueblo boliviano, y creo que todos los cruceños y bolivianos que lucharon con esperanza necesitan realmente que nadie se esconda. Yo soy orgulloso de esa lucha, honrado de haber formado, y voy a estar presente el día jueves en la ciudad de La Paz. A mí me han citado para que yo declare en la ciudad de La Paz, no me han citado para que declare en ningún otro departamento. Hay memoriales presentados de la misma supuesta denunciante Lidia Patti,
donde pide que me notifiquen en Santa Cruz y que me tomen la declaración en Santa Cruz. El Ministerio Público ha hecho caso omiso a ese memorial, por lo tanto, lo que ellos deben querer es que yo vaya a la ciudad de La Paz y voy a estar ahí el día jueves 7 de octubre a las 9 de la mañana en la Fiscalía de la ciudad de La Paz. Lo que pasa es que esas personas están siguiendo la línea de su jefe, que los está obligando a decir que hubo golpe porque no sabe cómo justificar su cobarde huida. Creo que ese motivo, el haber huido, haber dejado un supuesto patria o muerte, lo tiene políticamente castigado y obviamente están obligando a cada uno de los militantes del movimiento del socialismo de decir que hubo golpe de Estado. No solo los bolivianos, no solo los cruceños supimos o sabemos que es un fraude, lo sabe el mundo entero. Quieren transcribir una historia sobre otra, haciéndole creer al pueblo boliviano, mejor dicho al mundo, de que va a haber hubo un golpe. Eso es una barbaridad. Vamos a estar firmes porque hay una sola verdad y la vamos a defender. Buenas noches, John. La primera impresión es que mucha lucha y gracias a que Lidia Patti ha llevado huevos a la Plaza Murillo, se ha emitido la citación a Luis Fernando Camacho. Nosotros habíamos pedido que él declare en Santa Cruz, porque sabemos ya la actividad, la actitud dilatoria que tiene el señor y obviamente también su padre, pero bueno, esto nos va a hacer tardar 1 o 2 semanas, obviamente, pero nosotros queremos solamente que el señor Camacho diga su verdad ante la Fiscalía. Bueno, pero además se ha logrado una ampliación de imputación formal contra 2 actores en el año 2019, como lo fueran el comandante de la policía, pero también el comandante de las Fuerzas Armadas. Esto es evidente, también por acción de Lidia Patti, ¿verdad? Es así, la señora Lidia Patti es una mujer muy valiente que ha emitido esta denuncia, que no lo ha hecho otra persona, y bueno, entonces existen indicios muy fuertes en donde el señor Calimán y el señor también de la policía han hecho conferencias de prensa en donde han pedido la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales, situación que está prohibida por la Constitución Política del Estado y las leyes, puesto que la policía y las Fuerzas Armadas no deliberan. Bueno, las reacciones en Santa Cruz son diversas, pero tocar a Camacho es como tocar a Santa Cruz. ¿Queda esa impresión tal vez, doctor? Para nada, nosotros no tenemos ninguna animadversión, simplemente que alguien tiene que explicar por qué hay 37 muertos. También existe un informe de la JEI y que establece que tenemos que investigar este caso. También existen militares detenidos que han pedido por 4 ocasiones que declare Camacho y él diga con qué militares y policías ha hablado, ¿no?, para que se lleve esto adelante, el golpe de Estado, y es necesaria su participación para aclarar este tema que ya se está convirtiendo en un problema social que no tiene nada que ver con Santa Cruz, puesto que la responsabilidad penal es personal. Fernando Camacho mete al padre y el padre responde que no conoce nada de haber hablado con militares o policías. ¿Qué le amerita esta respuesta? Esa declaración debe realizarse ante autoridad competente en la Fiscalía y bueno, eso ya el fiscal determinará, ellos presentarán sus descargos, mucho más aún, puesto que existe también mucho más que aclarar, puesto que Camacho deberá explicar por qué se encontraba en el Palacio Quemado, con orden o con permiso de quién ingresó en esos predios, por qué utilizó trajes de la policía y demás situaciones que él mismo ha declarado. Todos esos elementos tienen que ser aclarados porque hay todo un pueblo y la comunidad internacional que merece una explicación de este tema. Doctor Valdés, ¿piensan que Camacho puede escaparse? ¿Por qué tramitar un arraigo o una alerta migratoria, por ejemplo? Existen elementos suficientes para establecer que existe este riesgo procesal. No debemos olvidar que el padre del señor Camacho ha sido interceptado en el aeropuerto de Viru Viru. Obviamente quería él salir del país,
Y ese elemento es muy importante a tiempo de establecer, pero no se está agarrando con nadie. Es el procedimiento que se sigue absolutamente con todas las personas que tienen este tipo de situaciones legales. ¿Este arraigo y esta alerta sería para padre e hijo? Quiero entenderlo así, doctor. Es para todos los que estuvieran implicados en este tema, ¿no? Nosotros vemos que el señor Arturo Murillo también no está en el país. Existen muchos miembros de esa gestión que han salido del país y que lamentablemente en este momento la justicia boliviana ya no puede hacer ningún tema de investigación y de declaración de ellos. Es mejor responsabilidad del Ministerio Público asegurar su presencia para que aclaren y digan su verdad. Y continuamos, pues el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue citado a declarar por el caso del supuesto golpe de Estado. La Comisión de Fiscales de la Ciudad de La Paz, que lleva adelante la investigación en el caso denominado golpe, ha llevado adelante la programación de las recepciones de las declaraciones de todas las personas que en este último grupo en las que se encuentra el gobernador del departamento de Santa Cruz. La programación para recibir la declaración está fijada para el 7 de octubre en la ciudad de La Paz. Tenemos el delito de sedición, terrorismo y otros delitos, los cuales también van a ser convocados durante la siguiente semana el padre del gobernador, el señor Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y sus otros colaboradores. Durante la siguiente semana, entonces, se desarrolla todo este trabajo planificado por la Comisión de Fiscales. Y sobre el tema nos vamos con John Arandi hasta sala de prensa para ampliar un poco más esta información. Gracias, Cindy. Estamos ya con el doctor Jerjes Justiniano, abogado del actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Doctor Justiniano, muy buenas noches. Hablando de esta citación al gobernador ahora por sus actos en el año 2019. Primeras impresiones, por favor, buenas noches. Muy buenas noches, estimado John, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo. Quiero precisar algo de una información que inicialmente se nos proporcionó hace unos minutos atrás y ahora acabamos de verificarla y queremos dar el dato correcto. Sí se apersonaron al final de las 7 de la noche, al final de las 6 de la tarde, sí se apersonaron hasta el domicilio del señor Camacho. La idea, obviamente, me imagino que era notificarlo. Verificaron que es su domicilio real, que él vive en ese lugar. Sin embargo, no practicaron la notificación. Nos llama la atención porque el procedimiento establece que cuando se tiene que notificar a una persona de manera personal, debe concurrirse hasta el domicilio real y si no se encuentra la persona a ser notificada, debería dejarse una copia y con eso se entiende ya, la ley entiende que la persona está notificada. Sin embargo, los funcionarios, no sabemos si policiales o del Ministerio Público, fueron hasta el domicilio del señor Camacho, pero no dejaron ninguna notificación. Es decir, todavía el señor Luis Fernando Camacho no ha sido notificado. Bien, doctor Justiniano, sobre los pormenores de esta notificación, el hecho de que tenga que venir a declarar a La Paz. Perdón, no lo escuché, se cortó. Sobre el hecho de que tenga que venir a declarar a La Paz, según esta citación, doctor. Bueno, el señor Camacho lo ha manifestado de manera reiterada, lo ha dicho, que él no tiene ningún temor a ninguna situación, que es una persona respetuosa de la ley. Nosotros como sus abogados le hemos sugerido que la declaración se tome en la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, él ha manifestado claramente que si es citado para concurrir a la ciudad de La Paz, siendo coherente con sus declaraciones prácticamente, él sí va a ir a la ciudad de La Paz. Y eso es lo que nos ha manifestado prácticamente. Más allá de las ilegalidades procesales que existen en el proceso y que obviamente nosotros como defensa técnica vamos a iniciar una serie de acciones legales en el proceso
una vez que obviamente él sea formalmente notificado. Los activadores de este proceso, esta denuncia, doctor, hablan también de la posibilidad de un arraigo y activar una alerta migratoria para Luis Fernando Camacho. Hasta donde tengo conocimiento, y conocimiento informal obviamente por los medios de prensa solamente, es que dicha alerta migratoria ya se habría realizado. Producto de ello, por ejemplo, no tendría sentido que el papá de Luis Fernando, el señor José Luis Camacho, hubiera tenido una alerta migratoria, pero no Luis Fernando. Por eso es que consideramos que ya existe una alerta migratoria. Pero la alerta migratoria, como bien lo dijo el propio ministro de Justicia, luego del suceso acontecido con el señor José Luis Camacho, no implica la prohibición de viajar, ¿no? Entonces, porque lo que no existe es un arraigo. Para que exista arraigo tendría que haber una previa imputación formal. Para que exista una imputación formal debería haber una declaración primero, y luego de la declaración, luego de la imputación formal, quien dispone el arraigo es un juez. Todo esto no sucede porque sencillamente hasta la fecha el señor Camacho no ha sido todavía legalmente notificado. Doctor Justiniano, una última pregunta. Cuando se habla del análisis de este tema, unos dicen que se trata de persecución política. Otros hablan de que solito, por propia boca, Luis Fernando Camacho se metió porque en el 2019 declaró haber tenido contacto con gente uniformada, o policías o militares, haber negociado por dinero y demás, y que por eso está en este proceso ahora por el año 2019. En realidad se los indica al señor Camacho de haber participado en una sedición, en una conspiración y en un caso presunto de terrorismo, por haber participado del reclamo cívico popular que generó la renuncia de Evo Morales. Pero el señor Evo Morales no renunció porque habría hecho algo Luis Fernando Camacho. El señor Evo Morales renunció porque existió una declaración vinculante de la Organización de los Estados Americanos que determinó que habían serios indicios de fraude, que hubo una manipulación informática, y producto de eso no fue Luis Fernando Camacho el que salió a las calles, fue el pueblo boliviano el que salió a las calles ante la evidencia de un fraude, y al haber la ciudadanía al estar prácticamente volcada en las calles, lo que sucedió fue que se provocó una espiral de violencia. Hay que recordar que se incendiaban casas de masistas, se incendiaban casas de cívicos, y ante esta espiral de violencia incontenible, Evo Morales decidió renunciar. Pero la espiral de violencia no la generó Luis Fernando Camacho. La espiral de violencia la generó la noticia del fraude electoral cometida por Evo Morales. A las 19 horas, 18 minutos, y en esta transmisión de F10 Noticias, entonces nos quedamos con esto. Luis Fernando Camacho, para ustedes no ha sido notificado aún con esta citación para declarar. Llegaron, pero ni siquiera le dejaron la hoja ahí colada en su domicilio. Muchas gracias, doctor Jerjes Justiniano, abogado del actual gobernador de Santa Cruz. Buenas noches, vuelvo contigo, Cindy, Estudio Central. Vamos a conocer qué es lo que decía el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en su cuenta de Facebook. No lograrán amedrentarnos. Seguiré trabajando por mi pueblo con el amor de siempre. Eso escribió en redes sociales el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, horas después de que la Fiscalía lo citara a declarar como sindicado la próxima semana en el caso del presunto golpe de Estado. El breve mensaje está acompañado de una fotografía en la que se ve su mano sosteniendo su tradicional crucifijo y además apegada al pecho, donde tiene una escarapela de Santa Cruz. Eso es lo que podemos apreciar desde el Facebook del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Al respecto, el ministro de Gobierno dijo que es el Poder Judicial quien debe establecer si existe o no riesgo de fuga por parte del gobernador de Santa Cruz. Tenemos la obligación
y las atribuciones que nos permiten resguardar la vida y la integridad física de todos y cada uno de los ciudadanos bolivianos, ya sea el señor Luis Fernando Camacho, sea un pintor, un artesano. Todas las personas tienen el derecho de ser protegidas por el Estado. Sin embargo, tenemos conocimiento de que la defensa del señor Camacho ha solicitado a la justicia boliviana poder declarar en el departamento de Santa Cruz, y este es un tema de la justicia, si procede o no a la declaración de esta persona en el departamento de Santa Cruz. ¿Podría activar una alerta migratoria, ministro, por favor? Porque existe justamente ya una solicitud por parte de la exdiputada Lidia Patti para evitar un peligro de fuga. Este no es un tema que le compete al Ministerio de Gobierno, es un tema de la justicia boliviana determinar si existen los riesgos de fuga para que esta persona pueda fugarse o no del país. Esto lo va a determinar la justicia boliviana y no le corresponde al órgano ejecutivo ni tampoco al Ministerio de Gobierno. Y existe polémica entre los asambleístas por la citación a Luis Fernando Camacho. Porque Camacho tiene que responder a muchos hechos. La citación de la Fiscalía al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho generó diversas reacciones entre los pocos asambleístas que acuden al Parlamento a cumplir con sus obligaciones, desde que es una persecución política, amparados en un caso inventado como es el supuesto golpe de Estado, hasta sindicarlo de ser uno de los principales autores de la crisis social del año 2019. Recordemos que la Fiscalía los indica de los delitos de sedición y terrorismo. La autoridad deberá presentarse el 7 de octubre próximo a las 9 de la mañana en la ciudad de La Paz, 2 días después de la citación de su padre. Y actúan de doble moral. Nosotros respetamos, decía el señor Camacho, mostrando la huipala, pero en el día que se lleva a cabo los acontecimientos como la celebración de Santa Cruz, lo pisotea nuestra huipala, ¿no? Entonces, esa es la doble moral, la doble actitud, la acción política que está promoviendo por los sectores, y en ese aspecto exhortamos al pueblo boliviano. Como lo hemos dicho desde el principio, no se puede citar absolutamente a ninguna persona fundamentando una mentira. Esta es parte de la persecución política, un armado judicial, una búsqueda de este gobierno por revancha política, por someter a la oposición, por erradicar los liderazgos, por faltarle el respeto a la elección de los ciudadanos cuando han elegido una autoridad. En este caso, no estamos a favor de que se cite a ninguna persona y, por supuesto, nuestro total respaldo al gobernador Camacho. Activistas de los derechos humanos piden convocar a todos los actores de la crisis del 2019. Entre ellos aseguran que se debería convocar a Evo Morales. En horas, en días más, tengan la plena seguridad que también van a estar otros actores, como el señor Camacho, Tuto Quiroga y Doria Medina. Tras la convocatoria a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, para que explique en la Fiscalía de La Paz su participación en los hechos del 2019, la Asamblea de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto espera que los fiscales actúen con ecuanimidad y también citen a otros líderes cívicos y políticos como Evo Morales, Carlos Mesa, Juan Carlos Huarachi, entre otros, con la finalidad de que también expliquen su participación en la crisis social que derivó en la muerte de más de 30 personas y dejó varios heridos. Si no se actúa así, se estaría desconociendo lo dispuesto por el grupo interdisciplinario de expertos independientes a propósito del informe presentado al gobierno boliviano y donde señalan que existe vulneración a los derechos humanos en los gobiernos de Evo Morales y Yanine Áñez. En justicia tendrían que ser convocados todos las personas que han sido, como dice la JIE, líderes cívicos de organizaciones sociales y de organizaciones políticas que han convocado justamente a la violencia, y debido de estos actos de violencia pues tenemos heridos, tenemos fallecidos, tenemos gente torturada, entonces de ahí no se librarían de esa situación. Lógicamente el señor Morales, los dirigentes de la Central Obrera, ¿no? Los dirigentes de mineros, ¿no? Gremiales, es decir, todo. Recordemos que Luis Fernando Camacho deberá presentarse la próxima semana en la ciudad de La Paz.
Junto al gobernador cruceño también fueron convocados Jorge Quiroga Ramírez y Samuel Doria Medina, entre otros. Se trata de un invento, de una canallada. Afortunadamente, la Unión Europea lo ha vuelto a ratificar el día de ayer ante las desaprensivas declaraciones, ya no internas sino internacionales, del presidente Luis Arce sobre la cuestión. Este es el tema de hoy. Tendrá que venir a La Paz el señor Camacho, el gobernador de Santa Cruz, a declarar. Aunque Santa Cruz de la Sierra dice que harán todo lo posible porque en justicia esta declaración se dé en Santa Cruz de la Sierra. Veamos cuáles son las primeras impresiones de Marcelo Valdés, abogado de la exdiputada del MAS Lidia Patti, la mujer que puso la demanda en este caso golpe de Estado, y que lleva prácticamente, después de estas acciones, a Camacho a esta palestra de la justicia. Doctor Valdés, primeras impresiones de las reacciones en Santa Cruz tras la citación al gobernador Camacho. Buenas noches, John. La primera impresión es que mucha lucha, y gracias a que Lidia Patti ha llevado huevos a la Plaza Murillo, se ha emitido la citación a Luis Fernando Camacho. Nosotros habíamos pedido que él declare en Santa Cruz, porque sabemos ya la actividad, la actitud dilatoria que tiene el señor, y obviamente también su padre. Pero bueno, esto nos va a hacer tardar 1 o 2 semanas, obviamente, pero nosotros queremos solamente que el señor Camacho diga su verdad ante la Fiscalía. Bueno, pero además se ha logrado una ampliación de imputación formal contra 2 actores en el año 2019, como lo fueran el comandante de la policía, pero también el comandante de las Fuerzas Armadas. Esto es evidente, también por acción de Lidia Patti, ¿verdad? Es así, la señora Lidia Patti es una mujer muy valiente que ha emitido esta denuncia, que no lo ha hecho otra persona, y bueno, entonces existen indicios muy fuertes en donde el señor Calimán y el señor también de la policía han hecho conferencias de prensa en donde han pedido la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales, situación que está prohibida por la Constitución Política del Estado y las leyes, puesto que la policía y las Fuerzas Armadas no deliberan. Bueno, las reacciones en Santa Cruz son diversas, pero tocar a Camacho es como tocar a Santa Cruz. ¿Queda esa impresión tal vez, doctor? Para nada, nosotros no tenemos ninguna animadversión, simplemente que alguien tiene que explicar por qué hay 37 muertos. También existe un informe de la GEI que establece que tenemos que investigar este caso. También existen militares detenidos que han pedido por 4 ocasiones que declare Camacho y él diga con qué militares y policías ha hablado, ¿no? Para que se lleve esto adelante, el golpe de Estado, y es necesaria su participación para aclarar este tema que ya se está convirtiendo en un problema social que no tiene nada que ver con Santa Cruz, puesto que la responsabilidad penal es personal. Fernando Camacho mete al padre y el padre responde que no conoce nada de haber hablado con militares o policías. ¿Qué le amerita esta respuesta? Esa declaración debe realizarse ante autoridad competente en la Fiscalía y bueno, eso ya el fiscal determinará, ellos presentarán sus descargos, mucho más aún puesto que existe también mucho más que aclarar, puesto que Camacho deberá explicar por qué se encontraba en el Palacio Quemado, con orden o con permiso de quién ingresó en esos predios, por qué utilizó trajes de la policía y demás situaciones que él mismo ha declarado. Todos esos elementos tienen que ser aclarados porque hay todo un pueblo y la comunidad internacional que merece una explicación de este tema. Doctor Valdés, ¿piensan que Camacho puede escaparse? ¿Por qué tramitar un arraigo o una alerta migratoria, por ejemplo? Existen elementos suficientes para establecer que existe este riesgo procesal,
No debemos olvidar que el padre del señor Camacho ha sido interceptado en el aeropuerto de Viru. Obviamente quería él salir del país y ese elemento es muy importante a tiempo de establecer, pero no se está agarrando con nadie. Es el procedimiento que se sigue absolutamente con todas las personas que tienen este tipo de situaciones legales. ¿Este arraigo y esta alerta sería para padre e hijo? Quiero entenderlo así, doctor. Es para todos los que estuvieran implicados en este tema, ¿no? Nosotros vemos que el señor Arturo Murillo también no está en el país. Existen muchos miembros de esa gestión que han salido del país y que lamentablemente en este momento la justicia boliviana ya no puede hacer ningún tema de investigación y de declaración de ellos. Es mejor responsabilidad del Ministerio Público asegurar su presencia para que aclaren y digan su verdad. Muchísimas gracias. Esas fueron las declaraciones del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien le dice al gobierno que no tiene miedo de las acciones que vayan a tomar en su contra y que estará a primera hora en La Paz para emitir su declaración. Manifestó que no dejará que se olvide que en Bolivia hubo fraude en las elecciones y que Evo Morales huyó del país. Luis Fernando Camacho anuncia que irá y que no se prestará a los juegos del gobierno sobre que está o no notificado. Aseguró que estará el jueves en La Paz para su declaración. Luis Fernando Camacho con esto le da un revés al movimiento al socialismo. ¿Qué opinan ustedes? Por su lado, el abogado de Lidia Patti declaraba que se estaría tramitando una alerta migratoria contra Luis Fernando Camacho y su padre para que no salgan del país, y que era un hecho que cuestionaban, que encontraron al padre de Luis Fernando Camacho en el aeropuerto tratando de salir del país. Pero ahora les llegó esta respuesta por parte del gobernador cruceño. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras del gobernador de Santa Cruz.